Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en una de nuestras transmisiones, hablamos de que es exactamente gracias a la conciencia primaria que vemos imágenes en nuestras cabezas, que la conciencia primaria es el espectador primario que está directamente conectado con nosotros como personalidad, y es exactamente la que cuenta todo lo que ve a la personalidad, y ya es la personalidad la que a su vez percibe lo que la conciencia primaria le cuenta y financia todo esto. Así pues, nuestros estimados espectadores nos hicieron una serie de preguntas que se reducen a lo siguiente. Si a la personalidad no le importa esta tridimensionalidad, ¿por qué financia constantemente lo que la conciencia primaria le cuenta? ¿Puede la personalidad no financiar en absoluto estas imágenes? ¿Puede no financiar estas actuaciones que se representan en el escenario de nuestras cabezas? ¿A la personalidad no le importa la tridimensionalidad? ¿Puede no financiar imágenes? En general, puede. Pero en tal caso, financiaría otra cosa. Aquí hay que entender qué es la personalidad. Estamos tocando de nuevo un tema muy serio. Para no profundizar en él, vamos a tratar de explicarlo brevemente, pero haciendo todo lo posible para que quede claro, para que nuestros estimados amigos entiendan de qué estamos hablando. Imaginemos qué es la personalidad. Es difícil de imaginar, no tiene imagen ni forma. Bueno, tomemos algún objeto para comparar. Entonces, hay una fuente conectada a este objeto, que constantemente emite energía u otra cosa. Eso está claro. Digámoslo simplemente, que está conectada a una fuente de agua y llena constantemente este objeto. Y al llenarse, este objeto se desborda constantemente. O, digámoslo sencillamente, sujetas una manguera en las manos de la que sale agua. No puedes cerrarla. Fluirá de todos modos. Y aquí es extremadamente importante hacia dónde diriges este flujo. Si hay actividad en nuestra conciencia primaria, entonces lo dirigimos hacia allí. Y nuestra agua fluye hacia allí. Si estamos, digamos, empantanados en algunas imágenes o visiones, esto es conciencia secundaria. Por lo tanto, dirigimos el flujo hacia allí. Y nuestra agua de vida, por así decirlo, fluye hacia esos vacíos. Son ilimitados. Y ya sabes, esto es como un pozo sin fondo, donde toda nuestra agua de vida puede ir. Y nos quedaremos sin nada. ¿Y qué es lo correcto? ¿Cómo dirigir la atención? Vamos a repetirlo una vez más. Tenemos un suministro constante de esta fuerza. Lo queramos o no, fluirá. En otras palabras, no podemos retener y guardar esa fuerza que nos llega. Yo lo compararía con la luz que cae sobre nosotros, y nosotros la reflejamos, y al reflejarse de nosotros, se redistribuye, digamos, como un reflejo de la luz del sol, hacia donde la dirigimos. No como el agua, sino como un reflejo de la luz solar, por ejemplo. Así que lo correcto es dirigirlo de vuelta. Es decir, dirigir al menos el 80 o mejor el 90% de esta atención, de esta fuerza. Mientras que la atención en este caso es como un espejo en nuestras manos que refleja la luz del sol. O como una manguera de agua que se llena constantemente, por así decirlo. Llena nuestro recipiente y estamos obligados a drenar esta agua, ¿verdad? Así, si dirigimos al menos el 80% de ella de vuelta, entonces vendrá agua de una calidad diferente. Y no solo cambiará, o la luz del sol será más densa y brillante. Esa luz que vendrá cuando, digamos, el contacto ya está establecido. Cuando dirigimos principalmente la luz hacia donde viene. Entonces, la calidad de lo que viene cambiará gradualmente a una diferente. Es decir, a lo que permanecerá parcialmente en nosotros. Es decir, aquí ya pasamos de
Tú y yo hablamos una vez de fracciones de energía. Sí, sí. Y así sucesivamente. Y así ya pasamos de una fracción inferior a una superior, ¿cierto? Esta pureza de la fracción Ciertamente. depende de este mismo desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Totalmente cierto. Es decir, nos desarrollamos como personalidades. Y al desarrollarnos como personalidades, ya seremos capaces de controlar dónde, cuánto y qué dar, ¿verdad? Y en este punto, si estamos en el camino espiritual y devolvemos una mayor parte al mundo espiritual, cuando ya empezamos a recibir de él, es cuando empieza la vida. Ya ves, todo es simple. Pero, ¿dónde gastamos esta fuerza? Digamos que con esta manguera o este espejo, Sí. regamos los parterres de otras personas, o simplemente vertemos esta energía de vida, esta agua de vida, en un pozo sin fondo. O con este espejo o reflejo de luz solar iluminamos las representaciones teatrales de alguien en nuestras cabezas. Así es como la malgastamos. Pero, ¿puede la personalidad detenerlo por completo? Puede, pero solo cuando se vuelve completa, es decir, cuando se fusiona con el alma. Cuando una persona deja de existir como un ser incomprensible, una bestia por un lado y un ángel por el otro, toma una decisión y se convierte en un ángel, entonces podrá detener el suministro por completo. Igor Mikhailovich, ¿quién materializa este mundo para nosotros en nuestras cabezas, en sentido figurado? En realidad, a la personalidad no le importa lo que ocurre en la tridimensionalidad. ¿Quién da importancia a esta tridimensionalidad? Verás, empecemos por algo sencillo. Todo lo que vemos y todo lo que percibimos no es un hecho que exista realmente. ¿Por qué? Sí, podemos discutir sobre eso, amigos. Pero si profundizamos en esta discusión filosófica, podemos demostrarnos unos a otros fácilmente que esto no es más que una matriz, ya saben, una ilusión de la imaginación. Mientras que nosotros, de hecho, no existimos. ¿Y esa parte animal nuestra existe realmente? ¿Sabes cuántas preguntas surgen en este punto? Muchas. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos es lo que se forma en nuestra cabeza, y no es un hecho que exista. Lo más gracioso es que no es un hecho que esté en nuestras cabezas, puesto que percibimos este mundo a través de nuestros órganos visuales. Estamos centrados en la cabeza, pero la información es procesada por... Incluso esa misma conciencia primaria no está en la cabeza, después de todo. ¿Y para quién es tan serio este mundo? ¿Quién trata con tanta seriedad todo lo que ocurre precisamente en esta tridimensionalidad? La conciencia primaria. Para ella, precisamente este mundo es importante. Y la primera que percibe esta información, la que la procesa y la transmite, es la conciencia primaria. Percibe este mundo como quiere percibirlo. Subrayo, amigos, lejos de ser siempre como es este mundo. Pero ya saben, si comparamos, digamos, hay un cuadro que está armado de piezas de rompecabezas, y si sacamos algunas piezas de ese cuadro, ¿nuestra conciencia completará el cuadro? Claro que sí. Por supuesto. Completará el cuadro. Estos trucos son realizados por la conciencia primaria. En otras palabras, lo que no sabe lo rellenará seguramente. Pero la cuestión es diferente. Si tomamos solo algunas piezas del rompecabezas de este cuadro y las colocamos, ¿es capaz nuestra conciencia, por ejemplo, a partir de una docena de piezas de rompecabezas, juntar o dibujar un cuadro que conste de 1000 piezas? No va a reconstruir, o lo inventará. Ya sabes. Es decir, ciertamente no reconstruirá lo que existe en la realidad. Lo más gracioso de este mundo es que nuestra conciencia primaria se dedica principalmente a eso. Teniendo solo unas pocas piezas de rompecabezas, compone cuadros enteros que deberían constar de miles de piezas. Eso es verdad, sobre todo en las relaciones entre las personas. En todas partes. ¿Entiendes muy bien lo importante que es la apertura? Porque donde no hay apertura, sin duda lo completará. ¿Sabes? Ni siquiera tomaría las relaciones porque está claro. Está claro que en la vida cotidiana la conciencia nos dice todo tipo de cosas. Donde no hay respuesta. Por supuesto. Pero lo más terrible es que realiza sustituciones en la etapa más importante para una persona. Cuando una persona elige, digamos, seguir el camino espiritual o no. O emprende el camino espiritual. Y en ese momento empiezan las sustituciones desde la conciencia primaria. Ahí es donde hace que la persona se pierda, se desvíe. Ni siquiera es la conciencia secundaria, es la primaria. ¿Por qué? Porque protege sus intereses. Además,
Está constantemente en estado de confrontación con la conciencia secundaria. Mientras que la conciencia secundaria es, en realidad, un almacén de Shaitán, por así decirlo, con todo tipo de trucos, mundos y todo lo demás. Así que hay una lucha constante Competencia. entre ellos por esta misma fuente. Por supuesto, por la fuente, correcto. Cada uno de ellos intenta llamar la atención sobre sí mismo. Pongamos un ejemplo sencillo. Bien, por ejemplo, estamos hablando, estamos teniendo una conversación interesante, no importa cuántas personas hay, todos estamos entusiasmados, todos estamos hablando de algo elevado, algo interesante, o, por ejemplo, trivialmente sobre política o música, no importa. Y aquí, digamos, estás hablando de algo interesante, atrayendo la atención de todos, y necesitas recordar a un actor, por ejemplo. Lo ves en tu cabeza claramente y todo eso. Tu conciencia primaria te muestra su imagen, pero no te da su nombre. Y entonces todo se detiene. Tu maravilloso y hermoso discurso, con el que has mantenido la atención de todo el mundo durante unos minutos, se detiene en ese punto. Ves a esa persona, sabes perfectamente su nombre, pero no puedes recordarlo. Parece que lo tienes en la punta de la lengua, pero no. ¿Quién está haciendo eso? ¿La conciencia primaria? ¿Por qué? Desvía la atención hacia sí misma. Correcto. Cuando estabas hablando, tenías la actividad de la conciencia secundaria, que atraía toda la atención. Esta misma agua de la vida de tu manguera. O, digamos, desviaba este mismo reflejo de la luz del sol hacia sí misma. Mientras que la conciencia primaria se quedaba sin energía extra, sin alimento. Y en este punto, cuando llega a su función, porque la conciencia secundaria juega un papel un poco diferente. Realiza comparaciones más amplias, más globales, por así decirlo. Este es nuestro intelecto, para que quede claro. Mientras que la memoria, las emociones, todo... La entidad trasera. Sí, lo que posee un niño de 6 años, digamos, esto es exactamente la conciencia primaria. Es decir, el egoísmo, la pereza, todas nuestras cualidades humanas, por así decirlo. Esto es todo lo que es inerte a la conciencia primaria. Y lo más importante, la conciencia primaria es responsable de las emociones. Además, como hemos dicho, es multifacética, tiene múltiples capas y es muy compleja. Incluso comprender la conciencia primaria no es tan fácil como nos gustaría, por no hablar de la conciencia secundaria. En este ejemplo que usted ha dado, ¿significa que desvía la atención hacia sí misma a través de imágenes y de la entidad trasera? De hecho, es la memoria. La memoria está en manos de la conciencia primaria. Sin embargo, la conciencia secundaria también tiene memoria. Pero eso es un componente de nivel superior, por así decirlo. Puedes recordar un montón de fórmulas diversas, utilizarlas con facilidad y todo lo demás. Pero en un momento necesario puedes olvidar el nombre del autor de esta fórmula, mientras que necesitas presumir de ello, demostrar tu intelecto, ¿verdad? Por un lado, parece que se combinan. Aquí está la participación de la conciencia primaria también, por así decirlo. Pero es la conciencia secundaria la que domina, así que la primaria desvía fácilmente la atención hacia sí misma. Ya ves que sencillo es todo en realidad, pero de la misma manera la secundaria arrebata fácilmente, digamos, ese queso, si recuerdas, como el zorro al cuervo, pues con la misma facilidad se lo arrebata a la conciencia primaria. Cuando las personas están hablando, por ejemplo, de algo simple y ordinario a nivel de conciencia primaria, y la conciencia primaria empieza a emocionar, o a hacer otra cosa, quiere pelearse, lo que sea, solo para atraer mucha atención hacia sí misma. Y en ese momento, de repente, la conciencia secundaria entra en la discusión y empieza a dar ejemplos filosóficos para enfriar todo el ardor que se ha desatado. Es decir, esto ocurre con mucha frecuencia. Sí, exactamente. Sí. Interesante. Es interesante, sí. La única pregunta es, ¿dónde estás tú, amigo mío, en este momento? Estás dando vida a estas ilusiones. Y eso es lo más terrible. ¿Controlas este proceso o...? Por supuesto. ¿Comienza espontáneamente para ti como ellos desean?
Sí, mientras tanto, la conciencia debe ser en realidad el ejecutor, debe ser esclava de nosotros, no nosotros de ella, independientemente de si es primario o secundario. Igor Mikhailovich, resulta que cuando recuerdas el nombre de un científico o de un artista, realmente buscas entre las imágenes de tu mente y buscas una pista. Claro. Intentas recordar, sacar algunas asociaciones, buscas entre ellas. Bueno, algunos dirán, así funciona nuestra conciencia, ¿lo ves? Es decir, hemos tomado una imagen de una persona de la que estamos hablando, no importa, o alguna escena de una película, un actor. Queríamos decir, lo hemos recordado y estamos contando la escena, y de repente se nos olvida su nombre, ¿verdad? Está claro que empezamos a desplazarnos por todo lo que lo rodea, pero ¿somos realmente nosotros los que empezamos a desplazarnos por todo lo relacionado con él y a su alrededor? Al fin y al cabo, tenemos un montón de imágenes pasando por la cabeza, que pueden incluir carteles de películas, títulos de películas, incluso la inscripción de su apellido, quién es este actor y qué es, ¿verdad? Pero, ¿para qué necesitamos eso si, incluso cuando vemos su apellido en los créditos de la película, seguimos sin poder recordarlo? Una pregunta sencilla, ¿no? Atención, atención, atención. Y otra vez, atención. Es una fuerza muy valiosa e importante. Como dijimos, la fuerza Abril. Y todo en el universo lucha por ella. Igor Mikhailovich, también me gustaría hablar con usted sobre un tema como la transformación de un ser humano, la transformación espiritual de un ser humano. En una de las transmisiones usted dijo que un ser humano no puede influir en la estructura de fuerza, nuestra estructura holográfica, pero es posible hacerlo desde el otro lado, cuando existe la voluntad de Dios para ello. Gracias a ustedes ya sabemos muy bien que la estructura holográfica, la estructura de fuerza, tiene forma de pirámide con una cima que está separada de la base. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo entender que un ser humano no puede influir en esta estructura de fuerza, pero es posible influir en ella desde el otro lado, es decir, por la voluntad de Dios? Pues hay que entenderlo exactamente así. ¿Cuál es el papel de un ser humano en eso? Y mira, aquí hay una paradoja. Por un lado, un ser humano no puede influir en que se produzcan en él cambios radicales. Yo diría que no radicales, pero globales. Es decir, de ser mortal, una persona se convierte en inmortal. Pasa de ser un humano ordinario a ser un ángel. Esto es muy serio. Por un lado, un ser humano, incluso como personalidad, no puede influir en esto porque este proceso tiene lugar por la voluntad del mundo espiritual. Pero por otro lado, esto no ocurre sin un ser humano. Es solo según su elección y aspiración. Cuando lo merece, cuando está preparado, es cuando ocurre. Y aquí, ¿cuál es el papel? ¿De quién? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Comprendo que nuestros amigos se hayan confundido, por eso preguntan. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla, por así decirlo. De nuevo, tendremos que recordar, amigos, que desde la perspectiva de, digamos, las dimensiones superiores, un ser humano tiene contornos borrosos que están dentro de una estructura geométrica clara, ¿verdad? Lo que llamamos la estructura energética del ser humano, o más correctamente, la estructura de fuerza del ser humano, puede incluso llamarse holográfica. ¿Por qué? Porque la forma no cambia. La estructura conserva su volumen y su forma independientemente de la dimensión, pero no se percibe en tridimensionalidad, por ejemplo, visualmente, o con los aparatos modernos. Aunque en determinadas condiciones todo esto se manifiesta claramente. También es interesante en relación con estas formas geométricas de un ser humano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay dos formas. Una es piramidal y la otra es, cúbica. La forma cúbica es cuando una persona ya se ha fusionado con el mundo espiritual, es decir, cuando ha ganado la vida eterna y se ha convertido en un ángel. Como ya hablamos, esto ha sido descrito desde tiempos antiguos en muchos legados que nos han llegado de las civilizaciones anteriores también. Incluso muy recientemente, todo esto fue utilizado, digamos, en esa misma pintura de ícono porque los primeros discípulos de Cristo lo sabían, lo preservaron y lo transmitieron como conocimiento secreto entre su círculo, pasando por alto a los sacerdotes y sus instituciones. ¿Ya ven lo interesante que es esto? Bueno, hay mucha información interesante sobre este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo a la pregunta,
Cuando una persona aspira exactamente como personalidad y dirige esta misma manguera junto con este sol, este espejo, este reflejo de la luz del sol de vuelta al mundo espiritual y gasta el 80 o, mejor aún, el 90% en eso, entonces tiene lugar la reacción inversa. Y cuanto más una persona está en este amor, más acumula y lo envía de vuelta al mundo espiritual, más recibe. Y con cada vez, gradual y lentamente, en esta estructura, ella como personalidad... Mientras tanto, la personalidad está en la cima de la pirámide, como sabemos. Si un ser humano es colocado en la pirámide misma, hay una separación entre la cima de la pirámide y la pirámide misma. Y en esta misma cima, separando la personalidad del cuerpo, está ubicada nuestra conciencia, es decir, los guardianes. Y aquí, hagas lo que hagas, lo que se llama el hilo de plata los atraviesa, ¿cierto? Una vez más, ya hemos hablado de esto, pero lo voy a repetir, amigos, puesto que ya estamos hablando de esto. ¿Por qué existe esa angustia interior como si hubiera compresión en el interior y todo lo espiritual desaparece y el mundo se convierte en algo tan duro y oscuro? O, por el contrario, el mundo se vuelve claro y sencillo, pero no hay nada en el interior, solo vacío. Porque cuando la conciencia está activa, cuando invertimos demasiada atención en ella, puede simplemente comprimir este hilo de plata. Para entenderlo, digamos que es como una manguera a lo largo de la cual fluye esta luz o agua del mundo espiritual, digámoslo así. Desde nuestra alma, que está ubicada en el centro de la estructura piramidal, hasta la cima de esta pirámide, donde estamos ubicados nosotros como personalidad, por la manguera fluye la energía de la vida, o el agua de la vida, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces viene y nos llena como algún objeto, no importa, algún recipiente. Así nos desbordamos. Y cuando nos desbordamos, ¿hacia dónde lo dirigimos todo? Naturalmente a nuestra conciencia. No hay otro lugar a donde dirigirlo, ¿verdad? Si no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, sí. Y aquí hay un punto más. ¿Por qué al principio es difícil dirigir el amor hacia el mundo espiritual, hacia el alma? Las personas se esfuerzan, tratan de hacerlo, pero fracasan, porque el flujo viene de allí, lo recibimos de allí. Y cuando has aprendido a sentir cómo viene de allí, ya empiezas a comprender y sentir cómo devolverlo. Es decir, hay un contraflujo. Con el tiempo, los dos ríos que fluyen el uno hacia el otro no se mezclan, sino que se reemplazan gradualmente. Y al final se convierten en un todo, fusionándose. ¿Cómo ocurre esto? Cuanto más devolvemos ese amor, esa energía de vida que recibimos del mundo espiritual, más de ella, de una calidad diferente y mejor, recibimos de vuelta. Sin embargo, si lo desperdiciamos en la conciencia, esta calidad y cantidad diferentes se reducen drásticamente. Tenemos que dar pasos atrás y empezar desde el principio para conseguir el mismo resultado, por así decirlo. Mientras que si no lo perdemos, sino que lo hacemos constantemente, entonces, digámoslo así, el flujo se intensifica. Y este mismo intercambio de la fuerza del amor se hace mayor y más brillante. ¿Por qué? Porque la personalidad comienza a descender gradualmente, pasando a través de este hilo de plata. En otras palabras, esta es exactamente esa pequeña isla o ese camino a través del cual la personalidad puede llegar al alma. Y saliendo de la cima de la pirámide, amigos, cuanto más se acerca la personalidad al alma, más corto y naturalmente más grueso se vuelve el hilo de plata. Es como un camino que se ensancha, bueno, que se acorta al ensancharse. Todo es muy sencillo. Y así, en uno de los momentos hermosos, por regla general, esto sucede cuando una persona está durmiendo, se produce una fusión. Diría yo, cuando la personalidad se funde con el alma y nace un ángel. Naturalmente, en este momento, debido al hecho de que la persona ha dejado la cima de la pirámide, literalmente la deja. Entonces toda su estructura se transforma, es decir, se convierte de una pirámide en un cubo, donde en el centro se encuentra un solo ser. Mientras tanto, la conciencia ya no está entre la personalidad y el alma, ya está en las afueras de la propia estructura. Está desplazada. Sí, simplemente está desplazada. Y aquí, de nuevo,
anticipando las preguntas de nuestros amigos, aunque hemos hablado de eso muchas veces. ¿Nos molestará? Lo hará. Amigos, mientras estén aquí, mientras estén en el cuerpo, hasta su último día, hasta su último segundo, mientras estén aquí, seguirá intentando presionarlos y manipularlos. Ya saben, a la conciencia más que nadie no le importa realmente quién eres, solo una personalidad banal que regala a diestra y siniestra lo que se supone que tiene que dar vida a ella. Comparte su felicidad, su vida o eres un ángel. Todavía continúas emitiendo energía que apoya la conciencia. Y tu atención, por el contrario, se vuelve mucho más fuerte. Y al principio, un pequeño rasgo distintivo es una lucha más pronunciada entre la conciencia primaria y la secundaria. Así es también como una persona puede identificar este momento. En otras palabras, se vuelve más pronunciado y más fuerte. Aunque para una persona, como ya hemos mencionado, se despierta por la mañana y nada ha cambiado. Todo está más o menos como estaba. De nuevo, la conciencia primaria funciona como antes, dando la misma información. Es decir, todo es habitual. La conciencia secundaria intenta dominar de nuevo, pero ya no sobre la personalidad, sino sobre la conciencia primaria. Mientras tanto, la conciencia primaria intenta dominar sobre la conciencia secundaria. Basta que una persona, digamos, preste más atención a la conciencia secundaria para que la conciencia primaria inmediatamente se ofenda y comience a mostrar sus intrigas. De nuevo, ¿por qué? Aquí es interesante. Una persona es un ángel. Ya es libre, ya es parte del mundo espiritual. ¿Cómo pueden los demonios burlarse de él? Una simple pregunta. Responde, ¿qué piensas? Provoca. Todo es muy sencillo, amigos, porque la memoria de este mundo permanece con la conciencia primaria. La personalidad también tiene memoria, ciertas habilidades, bueno, muchas cosas. Básicamente, toda nuestra vida que ha pasado, todo lo que hemos recibido, permanece con la personalidad también, pero no tiene ningún valor. Y no es tan interesante para la personalidad. La entidad trasera es el dominio de la conciencia primaria. Absolutamente cierto. Ya hemos hablado de esto contigo. Lo voy a repetir una vez más para que haya una comprensión. Nosotros, como personalidad, ni siquiera percibimos nuestro género. Esto es realmente así. Es decir, no nos importa quién o qué somos. Aunque en este caso, las sustituciones pueden tener lugar fácilmente desde esa misma conciencia primaria. Es aficionada a la moda, es aficionada a la autoexpresión, ya saben, a raparse el pelo o a teñirlo para llamar la atención de los demás. Cada uno se divierte como quiera. Lo principal es llamar la atención de alguien, ¿verdad? Así que... Y como nuestra personalidad, quiero decir, nosotros como personalidad, no percibimos el mundo tridimensional en absoluto. Y a menudo percibimos todo lo que la conciencia primaria nos muestra como un hecho. De ahí que haya muchas sustituciones. Muchas personas ya sienten, ya sabe, esta especie de división cuando por un lado comprenden que la conciencia primaria se emociona, mientras que, por otro lado, notan que a alguien en ellos realmente no le importan Cierto. esos acontecimientos aparentemente graves que suceden. Bueno, ahora has tocado el tema de no le importan sus acontecimientos graves. Recordemos, amigos, los siguientes momentos. Quien los ha experimentado, Dios no lo quiera, son malos momentos, pero en la vida puede pasar cualquier cosa. Cuando, digamos, una persona querida o cercana o un buen conocido fallece, entonces, por un lado, la conciencia dice, ¿cómo es posible? La conciencia secundaria da la voz de alarma. Hay pena. Inmediatamente cuenta las pérdidas. Algo más. Ese tipo de cosas. Mientras que la conciencia primaria provoca una emoción. La pena aparece en la conciencia primaria. Todos los recuerdos del pasado. Por supuesto, inmediatamente empieza a añorar. Ya está, es el fin de la vida, o algo así. O, ¿cómo es posible? Él se ha ido, así que yo también puedo. Y si miran atentamente dentro de ustedes, en algún lugar profundo, hay alguien que mira todo esto y nada le conmueve en absoluto. Eso es exactamente la personalidad. Esta es la verdad de la vida. ¿Por qué? Porque la personalidad no percibe la tridimensionalidad, no percibe las pérdidas, porque ya saben, yo lo diría así. Entre esta trinidad, la más cuerda es precisamente la personalidad, porque comprende perfectamente que todo este mundo es una ilusión que pasa rápidamente. Mientras que la vida comienza cuando una persona obtiene la vida eterna, y es entonces cuando comienza la verdadera vida, mientras que todo esto son inconvenientes temporales.
A menudo un montón de toda clase de fenómenos incomprensibles e inexplicables de la conciencia. Cuando uno no se reconoce a sí mismo y se pregunta, parece que soy una persona cuerda, pero ¿por qué reacciono ante esto o ante aquello de tal manera? ¿Verdad? La conciencia muchas veces manipula como quiere. Entonces resulta que, por un lado, una persona parece ser insensible como personalidad. Pero tampoco se puede decir eso. Hay empatía, digamos. Cuando una persona se encuentra, por ejemplo, con su conocido que está demasiado preocupado por el mundo material, o que está lejos de la espiritualidad, la persona que se encuentra con él, por ejemplo, tú, amigo mío, te encuentras con tu viejo conocido. Ya estás en el camino espiritual, comprendes que esto es importante, comprendes este valor y todo, pero te encuentras con una persona que está preocupada por algo totalmente diferente. O bebe alcohol, o, perdón, está inmerso en el mundo material, o está escalando a algún lugar por la escalera jerárquica de este mundo, y entonces aparece una angustia interior. Es un fenómeno interesante. ¿De dónde procede? De la personalidad. La personalidad está muy preocupada por el ángel perdido. Pero aquí también hay una trampa. ¿Por qué no se preocupa por sí misma? Y mira, tiene una percepción muy bien desarrollada, intuición y todos nuestros, digamos, contactos paranormales cuando sentimos o percibimos a alguien. Todo esto sucede en el nivel de la personalidad. Y si en algún lugar una persona ve oportunidades perdidas en alguien, se angustia. Pero con respecto a sí misma, cuando una persona ni siquiera está en el camino espiritual, o incluso cuando está en el camino espiritual, no nota cómo el diablo lo tienta, cuando el diablo lo derriba como a un ángel potencial casi en la puerta misma, y la persona no se da cuenta de eso. Estas también son paradojas, ¿verdad? Bueno, así debe ser. Sí, si piensas inmediatamente que es probablemente lo mismo para la personalidad, si es yo o tú, quiero decir, es una especie de todo, mientras que aquí... En este caso tienes razón. Lo hemos puesto algo difícil, por supuesto, pero te he entendido. La personalidad no es un todo. Y un ser humano no es un todo, pero percibe, lo diría así, a toda la humanidad como un todo único. Y en cada uno de nosotros hay lo que forma parte de un todo único. Y aún así, hay angustia en la personalidad por la unión, digamos, por todo el mundo y por cada ángel perdido. Igor Mikhailovich, también es interesante cómo manipula la conciencia, cuando tú, como personalidad, ves que el ángel en otra persona está oprimido, por así decirlo, que la personalidad está oprimida, llevada a un callejón sin salida. Entonces la conciencia cambia a las personas. Por supuesto, las cambia. Redirige este sentimiento de angustia de la personalidad a otra cosa. Pero de nuevo, lo interpreta de otra manera. Si no estás desarrollado como personalidad, percibes esto como angustia interior. Ni siquiera comprendes que eres personalidad y por qué te angustias. Exactamente. Y ahí es donde la conciencia primaria fácilmente tergiversa todo y dice, mira, una persona está logrando algo en la esfera material, ha conseguido construir algo, lo que sea, ha abierto un kiosco, mientras que tú no has abierto ninguno, ¿lo ves? Y ya está. Todo esto se traduce en envidia. La conciencia inmediatamente menosprecia a la persona y dice, mira, él es mucho más tonto que tú eres inteligente, después de todo, tú eres capaz de mucho, mientras tanto, él ya lo ha hecho, pero tú no. Entonces, ¿qué se activa en este punto? Muy a menudo, en este caso, tan pronto como la conciencia primaria pone este tipo de tarea ante la personalidad, la conciencia secundaria a menudo se activa y entonces ya trabajan al unísono. Miren, acabamos de describir cómo luchan entre sí, pero a menudo, en tales situaciones, cuando hay un peligro de despertar de la personalidad, atacan juntas. Forman una alianza. Absolutamente correcto. ¿Por qué? Porque luchan por la vida. Tanto la conciencia primaria lucha por la dominación, por una vida mejor y todo eso, como la secundaria. Todos menos la personalidad. Qué paradoja, ¿verdad? Y aquí, habiendo formado una alianza, ya empiezan a combinar, a contar, a justificar y muchas otras cosas. Es decir, confunden completamente a la persona. Y la persona ni siquiera es capaz de entender de dónde viene esa angustia, esa tristeza. Pero en realidad estaba angustiado por las oportunidades perdidas de ese ángel. Es como si alguien de la familia estuviera a punto de irse para siempre. Bueno, este tipo de estado.
Por eso, todo esto es interesante. Resulta que si no te desarrollas espiritualmente, entonces solo tú como una persona permaneces en la ignorancia. Todo el mundo lo sabe todo, por así decirlo. La conciencia lo sabe todo, y la personalidad lo entiende y lo sabe todo. Bueno, no hay ningún secreto. Todos los profetas vinieron y dijeron a la gente sobre eso. Sí. Y más de una vez, dijeron, no hay secreto en absoluto. Pero nosotros solo podemos crear un secreto ante los demás. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Y los demonios se aprovechan de eso. Crean secretos. ¿Sabe? Es muy importante convertirse en este espejo limpio, porque recuerdo que en la Biblia se dice que ahora miramos este mundo como a través de un cristal opaco o un espejo, oscuramente. Y ahora entiendo por qué vemos oscuramente. Solo cuando nos convertimos en este espejo limpio, realmente descubrimos y conocemos el mundo, y realmente conocemos la verdad. Por supuesto. Pero los espejos juegan un gran papel aquí, y esto es realmente así. Es decir, lo que percibimos, todo es una realidad reflejada, dirigida por nuestra conciencia. Uno tiene que entender esto también. Solo después de llegar a ser libre y salir de esta tridimensionalidad, enfatizo, salir de esta tridimensionalidad, solo entonces una persona comienza a ver la realidad. Aquí es donde mucha gente tiene una pregunta. ¿Un ángel percibe el mundo de esta manera inmediatamente? No, amigos, ya hemos respondido a eso. Voy a decirlo de nuevo. Es lógico que surja tal pregunta. Nada cambia para una persona, excepto que la conciencia funciona de manera diferente, tanto la primaria como la secundaria, pero esto es imperceptible. En las siguientes etapas, los siguientes pasos del desarrollo, allí sí, todo se vuelve claro, y una persona lo entiende claramente, pero ese no es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Y se producen grandes cambios a nivel de las prácticas espirituales, como usted había contado. Por supuesto, sí, todo cambia claramente en las prácticas espirituales. Bueno, sabes, de nuevo, después de que una persona sale de la práctica, la conciencia le dice, ya ves, y luego en la vida cotidiana inmediatamente pone todo en su lugar. Dice, te has estado esforzando, por lo tanto funciona. No pasa nada. Bueno, lo más valioso que entendemos hoy es que para que el hilo de plata se ensanche y para que este flujo brote como un manantial fuerte y constante, una persona tiene que trabajar en ello. Por lo menos esforzarse, totalmente cierto. Sí, que no hay sorpresas ni milagros. No las hay. Un milagro ocurre cuando realmente diriges tu atención allí todo el tiempo. Y un milagro es... Cuando se produce este acercamiento. Sí, un milagro, amigos míos, es el trabajo duro de alguien. Y eso hay que entenderlo. Y si quieres tú mismo hacer el milagro más fundamental y más grande que puede haber, arremángate, no seas perezoso, no escuches a tu conciencia en este asunto espiritual. Eso es lo primero. Y lo más importante, amémonos los unos a los otros. Entonces lo tendremos todo, ¿verdad? Por lo tanto, gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Espero que no hayamos confundido demasiado a nuestros amigos. ¿Qué piensas? Si los hemos confundido, amigos, por favor, escríbanos. Gracias a ustedes. Que la paz sea con ustedes.